Vamos a usar el herramental anterior para analizar cuándo un mercado de divisas es estable o por qué puede ser inestable. Decimos que un mercado cambiario o un mercado de divisas es estable cuando una perturbación del tipo de cambio de equilibrio genera una dinámica o pone en funcionamiento fuerzas automáticas que empujan al tipo de cambio de regreso a su nivel de equilibrio. En cambio, un mercado cambiario es inestable si una perturbación lleva al tipo de cambio más lejos de su nivel de equilibrio. A partir de lo visto en el video anterior, vemos que un mercado de divisas es estable cuando la oferta de divisas tiene una pendiente positiva, que sería el primer gráfico, o bien cuando siendo negativa es mayor que la pendiente de la demanda de divisas. Y es inestable si la oferta de divisas es más plana que la demanda, que sería el último de estos gráficos que vemos acá. En el mercado 1 o en el primer gráfico, vemos que si por alguna razón el tipo de cambio fuera de 1, se generaría un déficit de balanza de pagos de 4 billones de dólares. Entonces, se produce a este nivel de tipo de cambio un exceso de demanda de divisas y entonces existe una presión al alza del tipo de cambio. Lo mismo se observa en el panel central. A un tipo de cambio de 1 existe un exceso de demanda de divisas. Sin embargo, en el último panel, si el tipo de cambio fuera de 1, habría un exceso de oferta de divisas y por lo tanto una tendencia a la disminución aún mayor del tipo de cambio. Entonces, cuando el mercado de divisas es inestable, un tipo de cambio flexible aumenta los desequilibrios de la balanza de pagos en lugar de reducirlos. En este caso, se requiere una reevaluación o una apreciación para cerrar un déficit de balanza de pagos. En el mundo real no se conocen las curvas que estamos mostrando. Lo más sencillo de estimar con datos empíricos es de qué forma reaccionan las exportaciones y las importaciones ante variaciones en su precio. Es decir, estimar con técnicas econométricas la elasticidad precio de las ofertas y demandas de importaciones y exportaciones, no de las curvas de demanda y oferta de divisas. Y de estas curvas de demanda de importaciones y exportaciones se puede concluir si el mercado de divisas es estable o inestable y en qué medida una devaluación o depreciación de la moneda local puede reducir el déficit de balanza de pagos. Recordemos que, dado los supuestos que venimos manteniendo, un déficit de balanza de pagos se puede asimilar a un déficit de cuenta corriente o incluso a un déficit de balanza de bienes y servicios. La condición que indica si el mercado de divisas es estable o inestable es la de Marshall-Lerner. Siguiendo el libro, vamos a derivar una versión más simplificada, que es la que más se usa y que es válida solo cuando la oferta de importaciones y la oferta de exportaciones son ambas infinitamente elásticas u horizontales, tal como vemos en estos gráficos que tenemos acá. Esta condición dice que si la suma de las elasticidades precio de la demanda de importación y de exportación en valor absoluto es mayor que 1, el mercado cambiario es estable. En cambio, si esta suma, teniendo en cuenta las elasticidades precio de la demanda de importación en valor absoluto, es menor que 1, decimos que el mercado de divisas es inestable. Por último, si esta suma es igual a 1, una variación del tipo de cambio dejaría inalterada la balanza de pagos o la cuenta corriente. Una devaluación, en principio, mejoraría la cuenta corriente porque aumentaría la cantidad de divisas que ingresan al país por exportaciones y disminuiría la cantidad de divisas que salen del país por importaciones. Pero esto no siempre puede ser así. Imaginemos que las importaciones son totalmente inelásticas al precio. Esto puede darse, por ejemplo, si las técnicas de producción en el país requieren sí o sí insumos importados cuya producción no se puede realizar internamente. En este caso, tendríamos una curva de demanda de importaciones vertical y entonces un traslado hacia abajo implicaría que la curva queda en el mismo lugar. Es decir, un aumento del tipo de cambio no alteraría esta curva de demanda de importaciones, porque de todos modos tendríamos que seguir importando sin importar el precio justamente de las importaciones. Recordemos entonces que la cantidad de divisas que se demandarían serían las mismas. En este caso,
La capacidad de cerrar el déficit ante una devaluación no depende de la reducción de importaciones, que van a seguir siendo las mismas, sino de la oferta de divisas o del mercado de exportación, que es el que vemos a la derecha. Ya vimos que ante una devaluación, la oferta de divisas aumentará solo si la demanda de exportaciones argentinas provenientes del resto del mundo es muy sensible a las variaciones de precio, o sea, mayor a 1. Volviendo a la fórmula que tenemos acá, la elasticidad precio de la demanda de importaciones sería 0, y en la medida en que la elasticidad precio de esta curva de demanda de exportaciones sea mayor a 1, se cumpliría esta condición de Marshall-Lerner y por lo tanto una devaluación mejoraría el saldo de la cuenta corriente. Entonces, en este caso tan particular, dependemos de que la demanda exterior de nuestros productos sea relativamente elástica entre estos dos puntos que tenemos acá. Pero ¿qué pasa en un caso más general si la demanda de importaciones también ayuda a cerrar el déficit? Es decir, si las importaciones se reducen cuando hay una devaluación. Entonces, no es necesario que la elasticidad precio de la demanda de exportación sea mayor a 1, sino simplemente que la suma de la elasticidad precio de la demanda de importaciones en valor absoluto más la elasticidad precio de la demanda de exportaciones sea mayor a 1, porque son ambos factores los que contribuyen a reducir el déficit comercial. En otras palabras, una devaluación disminuye la demanda de importaciones y por lo tanto de divisas de Argentina y aumenta la oferta de exportaciones o de divisas de Argentina. Cuanto más elásticas sean ambas curvas o más reaccionen a las variaciones de precio, mayor será la mejora en la balanza comercial ante una devaluación o depreciación. Vemos, por ejemplo, que un traslado hacia abajo de esta curva de demanda más elástica genera una disminución mucho mayor en la cantidad de importaciones y por lo tanto en la cantidad de divisas que el mismo traslado vertical de una curva de demanda más inelástica. Queda para ustedes pensar las diferentes situaciones posibles de acuerdo a los diferentes valores que pueden asumir estos dos tipos de elasticidad. En el apéndice del libro van a ver la derivación de la condición Marshall-Lerner para el caso más general, cuando la oferta de exportaciones y la oferta de importaciones no son totalmente elásticas. La fórmula general queda entonces así, siendo Nx y Nm las elasticidades precio de la demanda de exportación y de importación, Ex es la elasticidad precio de la oferta de exportaciones y Em la elasticidad precio de la oferta de importaciones. Entonces, si esta suma es mayor que 1, el mercado de divisas es estable. Recuerden que esto quiere decir que un aumento del tipo de cambio permite cerrar el déficit comercial. Si esta suma es menor a 1, es inestable. Y si es igual a 1, un aumento del tipo de cambio no genera ningún efecto sobre la cuenta corriente. Las estimaciones empíricas que se han hecho para estimar las elasticidades, que se realizan con técnicas econométricas, muestran que las elasticidades de corto plazo son mucho más bajas que las de largo plazo. Algunos estudios indican que ante una variación en el tipo de cambio transcurren 3 años antes de que ocurra el 50% de la respuesta cuantitativa final a largo plazo y transcurren 5 años para que ocurra el 90% del impacto. Vamos a tratar de mostrar esto en términos gráficos. Por ejemplo, si a largo plazo un aumento del tipo de cambio de un 10% genera un aumento en las exportaciones de un 15% y una disminución de las importaciones un 5%, los resultados de las estimaciones econométricas que acabamos de ver nos dirían que recién tienen que pasar 3 años para que las exportaciones aumenten esta barra que mostramos acá y que las importaciones disminuyan esto que está acá. Y recién en 5 años estaremos en esta situación. Esto lo van a ver en econometría cuando vean el enfoque de Koik, que permite estimar elasticidades de impacto o de corto plazo y elasticidades de largo plazo. Existen diferentes factores que explican este efecto escalonado. Primero, el aumento en el tipo de cambio se tiene que traducir en variaciones de precios, cosa que no siempre se produce, o no siempre
se hace inmediatamente ni se traslada el 100%, es decir, el pass-through no siempre es de 1, cosa que ya vamos a detallar a continuación. Segundo, el cambio en los precios se tiene que hacer evidente. Los clientes tienen que darse cuenta que los precios efectivamente han cambiado. También hay que decidir si a cambiar de proveedor, lo cual no es un tema menor. Hay que pasar de un proveedor en el que confiábamos y que funcionaba a otro. Y si los costos de transacción son muy altos, esta decisión puede llevar mucho tiempo o incluso no tomarse nunca. Cuarto, tal vez las empresas tengan primero que terminar el stock que ya tienen antes de hacer nuevos pedidos. Y cuando hagan estos pedidos, también puede haber demoras. Esto puede ser importante cuando hablamos de sustitución de importaciones, es decir, cuando las empresas nacionales tienen que tomar la decisión de realizar nuevas inversiones que permitan aumentar la producción de insumos nacionales. Y por último, las empresas pueden tener que adaptar sus técnicas productivas o su forma de producción para incorporar insumos que provengan de nuevos productores. Relacionado con esto, también puede suceder incluso que la balanza comercial empeore inmediatamente después de una devaluación o de una depreciación y que empiece a mejorar luego, algunos meses más tarde. Esto se refleja en un gráfico como el siguiente, que se conoce como la curva J. En este gráfico se muestra la evolución del saldo de la balanza comercial a lo largo del tiempo. Para la mayoría de los países desarrollados, las estimaciones indican que la balanza comercial empieza a mejorar entre 6 meses y 1 año después de la depreciación inicial. ¿Por qué se da esto? Para entenderlo, tenemos que definir la balanza comercial en moneda nacional, como la diferencia entre exportaciones, el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Recuerden que si no hay flujos de capital, la balanza comercial es asimilable también a la cuenta corriente. De manera que el valor de las exportaciones está dado por la cantidad de exportaciones multiplicadas por su precio en moneda local y el valor en moneda local de las importaciones está dado por la cantidad de importaciones, el precio de las importaciones en dólares y el pasaje de este precio a dólares hacia pesos se realiza multiplicando por el tipo de cambio real. Recuerden que a corto plazo, cuando los precios no se mueven, podemos asimilar el tipo de cambio real al tipo de cambio nominal. El efecto inmediato de una depreciación es aumentar el tipo de cambio, con lo cual el valor de las importaciones en moneda nacional aumenta inmediatamente. Esto lo podemos ver en este otro gráfico que detalla el impacto en cada una de las variables que componen la balanza comercial. Vemos que esta curva en azul indica la evolución del tipo de cambio nominal. Esta depreciación nominal, este aumento en el tipo de cambio nominal se produce en el momento T, cuando se produce la devaluación. Y como los precios son fijos, esta depreciación nominal equivale a una depreciación real. Es de esperar que las cantidades importadas bajen, pero eso suele llevar un tiempo, porque como decíamos, hay pedidos en curso que no se pueden cancelar, hay que cambiar de proveedores, hay que adaptar procesos productivos a insumos nuevos, hay que desarrollar producción nacional, entre otras demoras. Esto lo vemos en la curva verde, que muestra que al principio las importaciones no cambian, pero sus precios aumentan, y después de un retardo, las cantidades importadas van disminuyendo. Por otro lado, el estímulo a las exportaciones, que supone un aumento en el tipo de cambio, también tiene una demora en hacerse efectivo. Esto lo vemos en la curva naranja. El aumento de las exportaciones se da luego de que transcurren algunos rezagos que ya mencionamos antes, como por ejemplo, los exportadores tienen que decidir invertir en nueva producción, tienen que contratar o capacitar a nuevos trabajadores, tienen que ampliar instalaciones, y para esto tienen que evaluar si este tipo de cambio se va a mantener en ese nivel alto o si luego se va a apreciar. Incluso si se van a destinar parte de la producción interna al mercado externo, también se tiene que identificar a los nuevos clientes, invertir esfuerzo y dinero para ingresar a nuevos mercados y demás. Todo esto implica que el aumento en el valor de las importaciones en moneda nacional es inmediato y disminuye con el tiempo, mientras que el valor de las exportaciones en moneda nacional en principio se mantiene constante y luego aumenta gradualmente con el tiempo.
Un matiz que tenemos que introducir es el grado de transferencia o pass-through, que ya analizamos en otro video. Nosotros supusimos que si el tipo de cambio aumenta un 20%, los precios de los productos importados también aumentan el 20%. Es decir, suponíamos que el grado de transferencia o pass-through era igual a 1. Pero puede no ser así. ¿Por qué? Porque las empresas del exterior o los distribuidores nacionales pueden no querer perder mercado y absorben entonces una parte del aumento del precio reduciendo su margen. También esto puede pasar porque parte de los precios de los productos importados está en moneda local, por ejemplo, los costos de comercialización o los costos de distribución internos. Por ese motivo, el efecto de la curva J puede verse atenuado. Entonces podemos establecer una secuencia más o menos así. Ante un aumento del tipo de cambio tenemos que ver cuál es el grado de traspaso a los precios nacionales y luego saber que ese cambio en los precios tiene una respuesta rezagada, que es lo que veíamos con la curva J. Por último, tenemos las demoras con que todos estos efectos se visibilizan en los datos oficiales que están disponibles para cuantificar todos estos efectos. Otro matiz importante es el impacto inflacionario que puede tener una devaluación. En países como Argentina, resulta difícil aumentar el tipo de cambio nominal sin ocasionar un aumento en el nivel de precios interno. Por lo tanto, los aumentos en el tipo de cambio real suelen ser mucho menos duraderos, ya que el aumento de precios debilita mucho más rápido la competitividad ganada como consecuencia de una depreciación o de una devaluación. Entonces, el efecto positivo del aumento del tipo de cambio sobre las exportaciones puede ser mucho menor a largo plazo. Por último, una depreciación o una devaluación también puede modificar los términos de intercambio. Si definimos los términos de intercambio como el cociente entre los precios de exportación y los precios de importación medidos en pesos o en moneda local, vemos que tanto los precios de importaciones como los precios de las exportaciones aumentan luego de una devaluación. Esto implica que los términos de intercambio pueden aumentar, pueden disminuir o pueden permanecer constantes después de una devaluación, según si el precio de las exportaciones aumenta más, menos o igual que los precios de las importaciones. ¿Por qué pueden aumentar los precios de las exportaciones en un país como Argentina? Primero porque exportamos commodities y entonces los precios de estos productos se fijan en los mercados internacionales en dólares. A los exportadores no les conviene disminuir el precio para ganar más mercado, porque justamente es un mercado con una estructura muy competitiva. Nadie va a esperar vender más trigo, que es un bien homogéneo, por bajar su precio. Entonces, el aumento en el precio en moneda nacional, que implica la devaluación, se traslada íntegramente al precio que perciben estos productores. Además, muchos de los bienes que exporta Argentina son bienes salario, con lo cual ese aumento de precio en pesos impacta en la estructura de costos de muchas empresas vía los aumentos salariales que reclaman los trabajadores. Además, tenemos una historia inflacionaria muy importante. Entonces, todos estos factores hacen que una devaluación impacte en el precio de los productos exportados. Pero incluso en países que no tienen estas características, los precios de los productos exportados también aumentan en moneda local cuando aumenta el tipo de cambio. Entonces, ustedes tienen como tarea, que no tienen que entregar sino solo pensar, leer el apéndice del libro y explicar por qué tanto los precios de las exportaciones como los precios de las importaciones aumentan en estos otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Y también qué rol tienen las elasticidades precio de las ofertas y demandas de exportaciones e importaciones en la evolución de los términos de intercambio. Por otro lado, también es posible expresar los términos de intercambio como el cociente entre los precios de exportación y los precios de importación medidos en términos de la moneda extranjera. En este caso también vemos que los tipos de cambio pueden aumentar, disminuir o mantenerse constantes, porque como vimos en los gráficos anteriores, los dos precios disminuyen por lo general después de un aumento del tipo de cambio. La evolución de los términos de intercambio dependerá entonces de qué precio disminuye más. Les queda para ustedes pensar qué rol juegan las elasticidades en este proceso. Pueden ver para eso, en otro apéndice,
la derivación de la condición que indica en qué casos un aumento del tipo de cambio empeora los términos de intercambio de un país.